también a la causa. Él destaca que la sentencia, en sus efectos, produce lo que llaman las salpicaduras, y que esas salpicaduras alcanzan ya no a las partes, sino a estos terceros interesados. Por ejemplo, yo compro leche en el supermercado. Bueno, el supermercado se llama Jorgito Supermercado. La leche que he comprado es, bueno, leche pura, S.A. Bueno, compré la leche en el supermercado Jorgito, la marca leche pura, y esta leche estaba en mal estado. Bueno, obviamente yo le hago un juicio al supermercado Jorgito porque la leche estaba en mal estado. Pero como la marca de la ley de la leche es leche pura, ¿quién también va a resultar salpicado? La fábrica de la leche pura, o sea, el fabricante. Entonces aquí vemos cómo en un proceso estas salpicaduras que puede producir la cosa juzgada genera que hay terceros interesados en procesos en los cuales no son parte. ¿Por qué? Porque la cosa juzgada que en ellos se dicte los puede llegar a alcanzar o afectar. Entonces, por un principio de economía procesal, se admite su intervención en ese juicio a los fines que pueden defenderse. Entonces, aquí tenemos la presencia del tercero que va a intervenir en el proceso por tener un interés y, obviamente, para atendiendo que la cosa juzgada no le llegue a perjudicar. Entonces, aquí tenemos el tercero como parte eventual, que va a adquirir en el proceso la calidad de partes. Dentro de las distintas intervenciones de tercero, le voy a pedir al profe Diego, que le encanta este tema, que nos comparta, bueno, las miradas que él ha trabajado tanto, que quería un poco explicarles. Bueno, es importante recordar de que cuando estamos hablando de los terceros, nos estamos ubicando ante lo que es este elemento subjetivo del proceso judicial, que son sujetos eventuales, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de sujetos eventuales, estamos haciendo una caracterización que es muy importante. Al hablar de los sujetos eventuales, nosotros tenemos que tener bien presente de que, bueno, la característica que los hace sujetos eventuales es porque los sujetos necesarios del proceso son aquellos, las partes y los jueces que necesariamente tienen que existir para que haya una idea de un proceso. Los sujetos, los terceros, bueno, un tercer interviniente es un sujeto eventual del proceso judicial que tiene un interés en el fondo de la litis, ¿sí? Esto hacemos, digamos, esta pequeña precisión porque a la par de este concepto, nosotros también hablamos de los terceristas, es decir, las tercerías. Y cuando hablamos de la tercería, nos estamos refiriendo a un sujeto eventual del proceso judicial, pero que se diferencia del tercero interesado porque al tercerista solamente le interesa un aspecto específico que se está debatiendo en el marco del proceso judicial. Qué buen concepto, profe Diego. Yo quería aquí poner el acento en lo siguiente. Fíjense, terceros interesados. Estos terceros interesados van a intervenir siempre en el proceso principal. Terceristas son también terceros, pero no intervienen en el proceso principal. Intervienen por vía de incidente. Por lo tanto, a los terceros interesados les interesa el resultado de la sentencia del proceso principal, mientras que a los terceristas les interesa el resultado de su incidente de tercería. ¿Ven la diferencia? Es muy, pero muy importante. Yo le voy a pedir al profe Diego, porque, bueno, el tema de terceros interesados y tercerías o terceristas se encuentra regulado en la provincia de La Rioja a partir del artículo 145 a 153, cuya lectura se la vamos a recomendar. Vamos a leer primero el artículo 145, que nos habla de las reglas generales de los terceros.
Bien, entre las reglas generales nos dice artículo 145, el que solicitare la intervención en un juicio en calidad de tercero deberá invocar un interés legítimo, ¿sí? La parte que pidiere la intervención coactiva de un tercero deberá indicar los motivos por los cuales considera que la controversia es común, ¿sí? En todo lo que se refiera al trámite de tercerías, se aplican lo pertinente normas previstas para incidentes. En todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero o de su citación, en su caso, lo afectará como los litigantes principales. En el artículo 146 y 147 y 148 vamos viendo lo que son las clases de intervenciones que pueden tener justamente los terceros. El 146 nos habla de la intervención voluntaria del tercero excluyente y dice, el pedido de la intervención se sustanciará con traslado a ambos litigantes, siguiéndose en lo demás el trámite de incidentes. En ningún caso la intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá su curso. En el artículo 147 está prevista la intervención coactiva del tercero excluyente. Dice, la intervención coactiva del tercero excluyente podrá ser dispuesta de oficio o a pedido de partes. La solicitud deberá ser formulada por el actor en el escrito de demanda o por el demandado dentro del término para oponer las excepciones y se resolverá sin más trámite, disponiéndose la citación del tercero, salvo que apareciera manifiesto que ella fue pedida con el propósito de dilatar u obstaculizar el procedimiento. El tercero será emplazado a comparecer al juicio, a contestar la demanda en el término previsto para tal efecto. Si el mismo cuestionara su intervención, la oposición se sustanciará por el trámite de incidentes. A todos los efectos del proceso, el actor, el demandado y el tercero serán considerados partes distintas y opuestas entre sí. El artículo... Excelente lectura, profe Diego. Bueno, vamos a ir sistematizando este tema de la intervención de terceros. Hemos señalado que los terceros, todo el tema de terceros en el Código de La Rioja se desarrolla bajo el capítulo 7º que dice tercería. No se distingue intervención de tercero y tercería, sino directamente tercería, que va del artículo 145 hasta el artículo 153. Fíjense, en el orden nacional está más prolija la regulación de los terceros, porque va desde el artículo 90 hasta el artículo 113. Bueno, ¿qué ocurre? Con una claridad meridiana, el profe Diego ha marcado la diferencia que hay entre los terceros interesados y los terceristas. Estos terceros interesados siempre intervienen, reitero, en el juicio principal y obviamente van a estar atentos al resultado de la sentencia. Mientras que los terceristas intervienen a través de su respectivo incidente de tercería. Por eso es que como que nosotros vamos a trabajar hoy intervención de terceros porque es el tema que está vinculado al juicio principal. Bueno, en el orden nacional, y eso quería destacar, es muy bueno cómo está regulado la intervención de terceros, porque en el capítulo 8 se regula la intervención de los terceros y luego se regula en el capítulo siguiente, se va a regular otro tipo de intervención de terceros. Eso también es importante. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, dentro de la intervención de los terceros, nosotros tenemos que destacar que son terceros que intervienen en forma voluntaria y o que pueden intervenir en forma coactiva necesaria.
Dentro de esta intervención voluntaria, si el tercero viene y va a comparecer el proceso, en cualquier momento, contestar la demanda, prueba, donde quiera, hasta puede comparecer en la segunda instancia. Esto es la intervención voluntaria de los terceros. Un dato importante, el tercero comparece en el estado que quiera, pero no puede pedir que se retrotraiga el proceso para atrás, sino siempre es desde que comparezca hacia adelante para concluir el proceso. También, dentro de esta intervención voluntaria, tenemos que existen clases de intervención. Y dentro de estas clases de intervención tenemos la más importante, que es la intervención excluyente. Esta intervención excluyente sería el caso, por ejemplo, en un juicio de reivindicación, el actor le demanda al demandado por reivindicación y dice que la propiedad es suya. Pero viene un tercero excluyente y dice, esa propiedad no es ni del actor ni del demandado, es mía. Entonces, ¿qué hace el tercero excluyente? Viene y demanda a las partes principales que asumen la calidad de litis consortes pasivos. Bueno, esta figura del tercero excluyente, que está regulada en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja, es una, digamos, en el artículo 146 se caracteriza porque son incidentes muy complicados que generan mucho tiempo y afectan la celeridad del proceso. Por ese motivo, sí están regulados en el orden local, pero no lo están en el orden nacional. Porque recordemos que la comisión que elaboró el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, integrada por Palacio, Colombo y otros grandes juristas, tuvieron como eje principal el principio de celeridad. Y como estas presentaciones de los terceros excluyentes son complicadas y demoran el proceso, directamente el tercero excluyente no está regulado en el orden nacional. Punto 1. Punto 2. Siempre dentro de las intervenciones voluntarias de los terceros hemos citado el caso del tercero excluyente. Luego tenemos, y esto es muy importante, lo que se llama el tercero adhesivo y el tercero litis consorcial. Bueno, estas dos figuras, tercero adhesivo y tercero litis consorcial, sí se encuentran reguladas en el Código de la Nación y también se encuentran reguladas en el Código de la provincia de La Rioja. Fíjense, tenemos que el tercero coadyuvante se encuentra regulado en el artículo 148 de la provincia de La Rioja. Y la figura de tercero coadyuvante y tercero adhesivo se encuentra regulado en el artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Quién es un tercero adhesivo? Un tercero adhesivo es aquel que no tiene un interés propio, sino que va a subordinarse porque comparece el proceso para apoyar a cualquiera de las partes, actor o demandado. Y con respecto a la parte que apoya, asume una posición subordinada, porque el tercero adhesivo solamente va a poder tomar o adherir a las defensas que plantee la parte principal, pero él por sí no puede hacerlo. Por eso es que se lo ha calificado incluso como una no parte, porque en realidad es un adhesivo, pero al no tener un interés propio, su figura se diluye bastante. En cambio, el adhesivo coadyuvante, el tercero coadyuvante, el ejemplo típico es la litis consorcio voluntaria. Que esto quiere decir que una litis consorcio voluntaria que corresponde, por ejemplo, a una obligación solidaria o a una obligación divisible del derecho de fondo, que hay 3 o 4 deudores, se demandó a uno solo de ellos y a los otros no. Entonces, los otros litis consorcios voluntarios pueden comparecer para actuar como tercero coadyuvante, apoyando al que ha comparecido como parte, ya sea actor o demandada. Entonces, tenemos que las 3 figuras de la intervención voluntaria son intervención excluyente, intervención adhesiva y intervención coadyuvante. En La Rioja están reguladas las 3, en la Nación solamente el adhesivo y el litis consorcial. Bueno, estos terceros van a intervenir en el proceso cuando comparezcan, van a poder recusar al juez, van a poder, obviamente, cuando ellos presenten su
su presentación, ese se le va a dar trámite como si fuera un juicio, porque se va a correr traslado a las partes y luego van a poder producir pruebas y obviamente alegar, y cuando el juez resuelva la sentencia, en la sentencia también lo debe incluir porque han sido parte eventual que ha integrado esta relación jurídica procesal. Esto también es importante que es importante destacar que junto con esta intervención voluntaria de los terceros, siempre dentro de intervención de terceros interesados, tenemos otra forma de intervención coactiva, legal o necesaria. ¿En qué consiste esta intervención coactiva, legal o necesaria? Consiste en que, en función de una norma legal que existe o que integra el derecho fondo, ese tercero va a ser citado al proceso. Esto es muy importante lo que les digo, porque yo en una citación coactiva, legal o necesaria, lo cito no porque voluntariamente quiera hacerlo el actor o el demandado, sino lo cito porque estoy aplicando una norma legal del derecho fondo que así me autoriza. O sea, no son tanto los casos de intervención o citación coactiva de los terceros. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, el presupuesto es que esa situación se encuentre legislada en una norma legal. Bien, mientras el profe Diego explica citación en garantía, pues yo voy a tener un material que lo necesito también para agregar. Ahí está. Bueno, como le decía, este aspecto de lo que es la citación efectos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que la intervención se vuelve necesaria o se vuelve, digamos, coactiva, porque si yo no cito, digamos, a la compañía de seguros, en este caso, por ejemplo, un siniestro, el caso más típico, el accidente de tránsito que sucede día a día, entonces la compañía de seguro no tiene la oportunidad, digamos, de poner las defensas y por lo tanto una decisión, una sentencia en contra de declarar, digamos, la responsabilidad, no le sería oponible y por lo tanto no podría, digamos, llegar a cobrar.
Acá el aspecto, digamos, que es importante en este sentido, que lo hace, digamos, necesario, es porque, bueno, uno buscando justamente lo que es esta reparación integral, lo que busca, digamos, también es está la expectativa que está, digamos, presente en la pretensión de la parte actora de poder, digamos, cobrar. 1759 y 1769. Regula, bueno, otra forma también de citación coactiva de terceros, y lo hace en el capítulo 10 a través de la citación de evicción. La evicción es una figura del derecho fondo que permite que un comprador pueda llamar a su vendedor o al vendedor del vendedor, o sea, no hace falta que siga la cadena secuencial, sino puede ir intercalando en forma no sucesiva. ¿Para qué? Para que lo reclamando vicios ocultos de la cosa que ha comprado, para que responda por la responsabilidad. Y también otra citación coactiva de tercero es la acción subrogatoria, que también se encuentra esta acción subrogatoria que no requiere autorización judicial previa y se ajusta al trámite de los siguientes artículos. Bueno, aquí tenemos también desde el artículo 1111 hasta el artículo 114. Bueno, como ven,
hemos visto entonces la forma voluntaria y la forma coactiva. La forma voluntaria son las tres figuras: tercero excluyente, adhesivo simple o adhesivo litisconsorcial. La forma coactiva son estas figuras que están previstas en la ley y que por supuesto se pueden prever muchas más. Todos estos modos de intervención de tercero, voluntario o coactivo, se reitero nuevamente, tienen lugar en el expediente principal. Y las sentencias que se dictan en el expediente principal, obviamente, los va a alcanzar. A diferencia de las tercerías que se caracterizan porque el tercerista va a promover un verdadero incidente. Tenemos que, dentro de estas tercerías, vamos a destacar que hay varias clases de tercería, y en este sentido puede destacar que la provincia de La Rioja tiene una legislación avanzada porque legisla la tercería de dominio para tutelar el dominio de un bien que esta cuestión. Mientras que en la clasificación que vimos de las tercerías, de lo que sería, digamos, los terceros interesados, hemos visto que la clasificación tiene que ver con la posición en relación, digamos, a lo que es la relación jurídico-procesal. Por eso es que nosotros nos graficamos viendo, digamos, cómo ese tercero que está interesado porque tiene el interés en el fondo o
se va, digamos, a ser, digamos, citado de forma voluntaria o va Y de ese pedido de levantamiento de embargo se le va a correr un traslado al embargante. Si se deniega, entonces recién el interesado va a poder plantear una tercera de dominio. Pero si cuando el
donde toda la ficha se puso en el incidente de la tercería, hubo una total negligencia e inactividad procesal en la instancia principal, y esto acarrió que terminó perdiendo el juicio, y este deudor insolvente que no tenía cómo pagar quedó totalmente liberado. ¿Qué les pareció el caso? ¿Les queda claro cómo en la tercería de dominio el tercerista solamente está vinculado a la instancia incidental de la tercería? Y cómo los terceros interesados, ya sea en forma voluntaria o coactiva, están vinculados a la instancia principal del juicio. Como conclusión, vamos a decir que, y esto lo reiteramos, pero es importante, que en los casos de intervención voluntaria de tercero, el tercero puede comparecer en cualquier estado del proceso, pero no se retrotrae. Pero en los casos de intervención coactiva de tercero, solamente el tercero coactivo puede ser citado con la demanda o la condición de demanda. Porque como es convocado al proceso, hay que generarle todas las instancias de defensa, desde que se inicia el proceso, para que también intervenga en la fijación de la traba de la litis. Bueno, queridos alumnos, no sé si queda alguna duda, si este tema, porque bueno, vamos a seguir con el tema siguiente que se refiere a la representación y asistencia. Bueno, como cuando hablamos de representación legal, aquí creo muy importante destacar, como dice el profe Diego, que la representación, toda parte, por tener capacidad procesal, o sea, ser mayor de 18 años, puede comparecer el proceso y cumplir el proceso de los actos de las partes. Pero puede ocurrir que aquí hay que atender en este tema de la representación, que esta representación de la parte puede ser de carácter voluntaria o puede ser de carácter legal impuesta por la ley, o puede también ser de carácter judicial. Este representante, esta representación, ¿es una nueva parte? No. ¿Es parte? No. Ejemplo, en el juicio, el juez cuando falle solamente va a poder fallar refiriéndose a las partes. Si tiene que condenar, solamente va a condenar refiriéndose a las partes. El representante voluntario o el representante legal necesario no es una parte diferente, integra la parte. Son casos de integración en la parte. Ocurre que la parte, al no poder hacerlo por sí mismo, tiene que recurrir a este tipo de representación voluntaria o legal o necesaria. ¿Cuál sería el caso de una representación voluntaria? Bueno, una persona capaz, pero tiene que viajar y para que le atiendan el juicio otorga poder a otro, a un apoderado, para que lo represente. Este apoderado lo va a hacer en función de un poder, un mandato. Y aquí viene algo importante, queridos alumnos. En el Código de Vélez se regulaba la figura de el poder general, para el mandato judicial, que se instrumentaba por vía de escritura pública a través de un poder general para pleitos o a través de un poder especial para pleitos. Estos poderes se hacían a través de los escribanos, verdaderas actas de poder, y cuando eran otorgados fuera de otra provincia, tenían que venir legalizados de conformidad al artículo 7 de la Constitución Nacional, que establece que para que el acto de una provincia tenga validez en las demás provincias, tiene que legalizarse. Bien, tenemos entonces que en el caso de la representación voluntaria, es el caso típico del mandato judicial. ¿Cuál es la situación actual? El Código Civil y Comercial de la Nación no regula el mandato judicial. Un vacío, una laguna legislativa, que no ocurría lo mismo en el Código de Vélez, que sí lo hacía. ¿Cómo se lleva adelante esta representación voluntaria? A través de conferir poderes. Estos poderes se siguen haciendo, pueden ser los poderes notariales, con intervención de un escribano, que se denomina poder general para pleito o poder especial para pleito. Estos poderes determinan quién es el mandante, quién es el mandatario, las facultades que se otorgan, y a veces pueden no tener plazo o a veces pueden tener plazo. Bueno, es importante destacar que el apoderado, cuando presente este poder, ya sea especial o general para pleito, porque sirve para cualquier tipo de pleito, debe
presentar lo que se llama una copia juramentada, que significa que debe declarar bajo juramento que ese poder se encuentra vigente a la fecha, porque a lo mejor ha sido dado hace algunos años y en ese trayecto puede la parte haber muerto y ese poder se revocó, o puede haber habido una revocación a través de un telegrama, carta, documento, y obviamente ese poder ya no tiene vigencia. También existen lo que se llaman los poderes judiciales, que son poderes gratuitos, que se usan mucho, ¿no? Que son lo que se conoce con el nombre de poder apud acta, que es un acta que se hace dentro del expediente, donde ante el juez comparece el poder dante, el apoderado, constituyen domicilio y se le otorga poder a los fines de ese juicio. Y luego, en esa misma acta, va a firmar el juez, el secretario, y van a firmar las dos partes, el apoderado y el poder dante. Otro poder también gratuito es lo que se llama la carta poder, que se usa mucho en materia previsional, donde también, a través de la carta poder, el poder dante le otorga esta carta poder al apoderado y las firmas normalmente se certifican ante la policía o ante los jueces de paz. Bien, tenemos entonces la representación legal o necesaria. Esta representación legal o necesaria implica entonces la existencia de un mandato judicial, que instrumentado, vuelvo a reiterar, a través de las distintas formas de poder. Por ejemplo, el artículo 24 del Código de la Provincia hace referencia a los distintos poderes que se pueden otorgar. Establece que el mandato tiene que ser otorgado por escritura pública, salvo en los casos de excepción, como es que se confiere ante el juez de palego o ante cualquier secretario de jueces o tribunales letrados. Cuando se pide un beneficio litigar sin gastos, en las actuaciones que se efectúan entre los jueces palego, en los procesos cuyo monto no sobrepase 30 pesos y en los procesos laborales. Bien, tenemos entonces que es importante contar con esta normativa local que en definitiva está regulando lo relativo a los poderes. Tenemos también que conjuntamente con esta asistencia legal o necesaria, que reitero nuevamente, no se encuentra regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos lo que se llama la representación legal o necesaria. Esta representación legal o necesaria se otorga a las personas incapaces que no pueden, que careciendo de la representación legal, bueno, como son, por ejemplo, los hijos por los padres por los hijos, o las personas, digamos, las personas jurídicas, que en este caso, esto es muy importante, por ejemplo, una SA, una sociedad de responsabilidad limitada, no pueden compartir por sí mismas, sino lo tienen que hacer a través de su representante legal, que es el gerente, que es el director, y dentro del periodo por el cual fueron designados. Porque si, por ejemplo, comparece el gerente o el director con una designación con un periodo vencido, fue director hace 2 años, pero no es más director, obviamente esa documentación que acredita su representación legal o necesaria no va a ser suficiente y va a dar motivo para que la contraparte le pueda plantear una excepción dilatoria de falta de personería. Es importante destacar esta existencia de los poderes porque cuando hacemos las demandas, cuando ustedes han hecho la demanda,
deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. Si se invocare la imposibilidad de presentar el documento ya otorgado que justifique la representación y el juez considerase atendible las razones que se expresen, podrá acordar un plazo de hasta 20 días para que se acompañe dicho documento, bajo percibimiento de tener por inexistente la representación invocada. Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no tendrán la obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio, los emplazara a presentarles, bajo percibimiento del pago de costas y perjuicios que ocasionaren. Bien, vemos entonces cómo el código explica expresamente cómo se justifica la personería, la parte, el apoderado no es parte, sino integra la parte. Y esto es muy claro, que es importante que lo tengan, porque cuando el juez condene, no puede condenar a un apoderado, sino ningún abogado será apoderado, terminaría pagando los platos rotos de un juicio. Al que se lo condena a la parte, y el apoderado integra la parte. También quería referenciar que en el orden nacional no está previsto, en la provincia existe la figura del gestor, ¿no? Y que es para prever precisamente que en aquellos casos urgentes, cuando prácticamente no se puede acreditar, cuando no puede comparecer la parte, sino que en su lugar comparece otro representándolo, bueno, este tercero que comparece se denomina gestor. Y este gestor, ¿no?, lo va a hacer precisamente para, digamos, poder salvar el derecho de la parte, como puede ser que si no comparece lo van a declarar rebelde, y se le da un plazo para que luego el gestor pueda acreditar la documentación que acredite su respectiva personería. Cuando se presenta el gestor, él tiene que indicar en beneficio de quién actúa, tiene que explicar las razones por las cuales justifica la seriedad de su pedido, y bueno, y también solamente se puede ejercer el gestor, solamente puede hacer de gestor en un proceso judicial una sola vez. No es que todas las veces va a comparecer, sino solamente una sola vez. Yo les recomendaría, si pueden leer todo el Código de la Nación, desde el artículo 46 hasta el artículo 55, porque está muy completo todo lo relativo a cómo se otorga la personería, cómo se acredita, cuáles son las obligaciones que tiene el apoderado, cuáles son los alcances del poder, cuál es la responsabilidad por costas, y también algo muy importante, cuando se produce una cesación de la representación, que esto ocurre en caso de muerte del actor o de incapacidad sobreviniente, o también en caso de que el abogado renuncie o también se muera o tenga una incapacidad sobreviniente. Y también se regula la unificación de la personería, que consiste, esto está previsto en el artículo 54 del Código Civil y Comercial